Esta es la segunda parte del video sobre los diezmos. Y mire que esto es tremendo porque cuando los reyes iban a visitar a otros reyes, ellos llevaban un presente. Y mucho más si era un rey. Entonces, y no hay que ser rey para uno llevar un presente. Usted va a visitar a un familiar, va a llevar algo y usted le lleva un presente. Entonces, imagínese cuánto más cuando usted va a la iglesia a visitar a Dios, cuando usted va a ir a alabar a Dios, mucho más. Cuando usted lleva el diezmo, cuando usted lleva una ofrenda, cuando usted lleva algo a la iglesia, usted está reconociendo de que el Señor Jesús es su Dios. Usted está reconociendo de que Él es Dios. Usted está reconociendo a un rey, porque Él es rey sobre todos los reyes, rey de reyes y Señor de señores. Entonces, si nosotros no diezmamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no diezmamos? Somos nosotros los que nos perdemos la bendición, porque Dios no necesita los diezmos. Mucha gente dice, no, Dios no necesita los diezmos. Es cierto, Dios no necesita los diezmos. Dios no necesita sus diezmos, ni los míos. Si nosotros no diezmamos, Dios simplemente busca a otra persona que se diezme. Así de sencillo. Dios no se complica la vida con nadie. Hay pastores que se bloquean porque no, es que aquí nadie diezma. Mano, ¿su confianza está en el rebaño o su confianza está en Dios? Esa es mi pregunta a los pastores. ¿En quién está la confianza suya puesta? ¿En Dios o en la gente que vaya? Si algún hermano no diezma, usted esté callado, predique con amor y con misericordia los diezmos. Y confíe en Dios. Porque Dios no se ama la vida. Si nosotros no diezmamos, porque usted no quiere, porque usted no entiende, porque usted no está de acuerdo, Dios no se va a complicar con usted, ni con nosotros. Dios no se va a complicar con nosotros. Dios simplemente busca otra persona y la pone a diezmar. Pero Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Ay, no, es que yo voy a parar la obra. No se va a evangelizar más porque el hermano Julano o la hermana Tan no paga el diezmo. Imagínense usted, ¿ah? Que Dios se parara porque no diezmamos. Entonces la fe suya se va a parar porque alguien no diezma. Diga, tremendo eso, ¿no? ¿Mm? Entonces ahí uno se pone a ver en quién está puesta la fe. ¿En Dios o en los hombres? ¿Mm? Dios dice que no te dejará, Dios no te va a desamparar, Dios no va a parar. Mire, nosotros tenemos que entender algo. Dios no va a parar su obra porque nosotros no diezmemos. Créamelo, créamelo. Dios no va a parar su obra porque usted no diezme. La obra de Dios va a seguir con sus diezmos o sin sus diezmos. Porque es un mecanismo que Dios ha creado para que la iglesia y su obra siga a nivel mundial. Si nosotros no diezmamos, la obra de Dios no se va a detener. Dios no se va a detener por nosotros porque no diezmemos. Somos nosotros, el que no diezme, el que va a perder la bendición de Dios. Porque Él dice, trae los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y pruébame ahora si no abriré la ventana de los cielos sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y se lo digo por experiencia propia que lo he vivido. Yo recuerdo una vez que yo no tenía ni para comer y llevé los diezmos a la iglesia. No tenía nada en mi casa para comer. Y yo llevé esos diezmos al altar. Y después una persona, después que salí de la iglesia, al otro día llegó una persona y me dijo, mire varón, Dios puso esto en mi corazón para que se lo diera a usted. Cuando yo abrí lo que me dio, uff, era mucha plata. Era mucha plata. Y Dios me tapó la boca. Porque Dios no tapa la boca. Porque nosotros a veces somos como el sapo. Nos damos y nos damos y nos damos contra la pared. Y hasta que no nos reventamos la cabeza no entendemos. Y le pasa tanto al rebaño como a los pastores. Le pasa a la iglesia en todo en general, desde el pastor para abajo. Que no queremos entender que el que sostiene la obra es Dios. Dios no necesita ayuda como si fuera humano. Dios no necesita que nosotros lo ayudemos. Más bien nosotros necesitamos de Él. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Desde los pastores para abajo.